Vamos a ver entonces de alguna manera un poquito más profunda, quizás no tanto en los aspectos generales, sino profundizando en algunas cosas, este tema del derecho real de superficie, que es una de las novedades que nos trae este Código Civil y Comercial de la Nación. Es necesario hacerlo de esa manera porque estamos ante un derecho real nuevo, no un derecho real modificado, del cual podíamos partir de alguna base y decir, bueno, en esto está igual, en esto está distinto, sino que un derecho real nuevo para nuestra legislación. Si bien ya teníamos la ley de superficie forestal, 25.509, que incluso en las jornadas nacionales del año 2001 en esta casa de Derecho Civil se discutió sobre el mismo. Ahí empezamos a disentir cordialmente con el doctor Gabriel Ventura sobre muchos temas y ahí empezó una larga amistad y de controversias y amistades con el doctor. Lo cierto es que ese derecho civil, ese derecho de propiedad superficie forestal no tuvo ningún éxito. Siempre me aseguran de que se ha hecho alguna escritura, pero yo realmente nunca pude ver una y nadie me la pudo mostrar. Creemos que ha sido casi un total fracaso. ¿Cómo conceptualiza el derecho de superficie el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, dice de la siguiente manera, ¿no? El derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales. Bueno, una definición muy alambicada, muy complicada, de la cual podemos extraer después algunas consecuencias jurídicas. Hoy cuando las repasaba, digo, ¿a qué se refiere con las leyes especiales, no? Porque en rigor esto tenía sentido en la ley de superficie forestal que remitía a la ley de bosques cultivados. Pero bueno, no tiene mucho sentido volverlo a repetir acá en el Código Civil. Más brevemente, se ha definido el derecho real de superficie como el derecho de hacer y mantener una construcción, forestación o plantación sobre el suelo o el subsuelo de un inmueble ajeno. Acá tenemos un desgajamiento de la propiedad inmueble. Por un lado está la propiedad del suelo y a otro le puede pertenecer la propiedad de lo que está por sobre el suelo o lo que está por debajo del suelo. La regulación del derecho de superficie hubiera roto el esquema de Vélez, donde el propietario del terreno era propietario de todo lo que estaba hacia el cielo y de todo lo que estaba hacia el subsuelo, de los cielos hasta los infiernos, como decían los antiguos. Y si queremos ver una caracterización de qué se trata en una primera aproximación del derecho de superficie, hoy releyendo a Vélez, me encuentro con que en la nota, donde Vélez explica por qué no regula el derecho de superficie, da una caracterización que es la caracterización prácticamente del derecho de superficie actual. Dice Vélez, el derecho del superficiario consistía en poder hacer obras como edificar casas, plantar árboles, etc., adherente al suelo, sobre las cuales tenía un derecho de propiedad, independientemente del propietario del terreno, el cual, sin embargo, podía, por derecho propio, hacer sótanos y otros trabajos subterráneos bajo de la misma superficie que pertenecía a otro, con tal que no perjudicase los derechos del superficiario, así como el superficiario no podía deteriorar el terreno. El derecho de superficie, desde entonces como una desmembración del derecho de propiedad, podía ser transmitido y enajenado en todo o en parte, grabado con usufructo o servidumbre, y venir a ser objeto de una acción de partición entre herederos, etc. Y ser adquirido por prescripción. Es decir, Vélez, parece increíble, ¿no? Pero da una exacta definición, si queremos una primera aproximación, de qué es hoy el derecho de superficie. Bueno, ¿qué había pasado? Vélez lo sacó como lo sacaron la mayoría de las legislaciones del siglo XIX. Se recuerda que en Austria igual hubo,
que en Bélgica luego se dictó una ley, que en Francia, pese a que no estaba contemplado, después la jurisprudencia lo aceptó, pero lo cierto es que la mayoría de las legislaciones del siglo XIX lo veían como una carga mayor sobre la propiedad inmobiliaria y lo habían dejado de lado. El Código Alemán, en 1900, sanciona la superficie y hay un renacer en todos los códigos contemporáneos. El Código Italiano del 42, el Código Portugués del 60 y algo, los códigos latinoamericanos y los congresos y los proyectos de reforma de nuestro Código Civil, 87, 93, 98, lo incorporan. La primera cristalización, como les decía, de este derecho es la Ley de Superficie Forestal 25.509, que queda derogada por el Código Civil. Y ahora lo tenemos en nuestro código. ¿Cuál es el objetivo de este derecho de superficie que permite que alguien sea dueño de lo edificado, construye y sea dueño de lo edificado y no sea dueño del terreno? Y quizás el dueño del terreno puede seguir teniendo construcciones subterráneas, o al revés. Yo tengo construcciones subterráneas como superficiario y el dueño del terreno puede tener construcciones sobre el terreno. Bueno, en doctrina se dice que uno de los objetivos es el abaratamiento de los terrenos. Se dice también que en materia de superficie forestal, por ejemplo, cuando es para forestación, es para dinamizar la actividad forestal. En el caso que el propietario sea el Estado, y estaríamos hablando en tierras de dominio privado, no de dominio público, que se regiría por el derecho administrativo, también el Estado podría dar en superficie extensiones que tiene como dueño privado, como persona jurídica privada, sin desprenderse del dominio. Yo he dicho que en definitiva, sobre todo en lo que es lo edificado, es para una cultura que no quiere cosas permanentes, lo provisorio. Y entonces yo, por ejemplo, en Puerto Madero podría adquirir un terreno en superficie, no pagaría lo que vale todo el terreno porque lo adquiero por un número determinado de años, y al cabo de un determinado tiempo, ese edificio que he construido, que hoy parece magnífico, se transforma en algo viejo, no antiguo, sino viejo. No en el Hotel Alvear, sino en un hotel modernoso que dentro de 30, 40 años es viejo. Entonces, bueno, a mí no me interesa mantener esa propiedad más de una determinada cantidad de tiempo. Y por el otro lado, el propietario que lo enajena sabe que es por una cantidad de tiempo determinado. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto va a funcionar más para las grandes empresas, donde trasciende la vida de la persona la constitución de algo sobre un inmueble. Para el común de la gente, yo creo que el derecho de superficie va a ser utilizado, si es que es utilizado, en contadísimos casos. Lo cierto que en España, lo cierto que en Italia no ha tenido, pese a que está regulado, mayor raigambre. No ha tenido, uno busca jurisprudencia, no encuentra. Yo incluso he buscado jurisprudencia portuguesa, muy escasa. Esto quizás responde a lo que dice Díaz Picasso. Los latinos queremos ser propietarios del terreno y de todo el inmueble. Esa mentalidad que nosotros hablábamos del italiano que quería ser propietario de su casa, bueno, Díaz Picasso todavía la ve en el español actual, por lo menos. Por tanto, que tenga o no tenga esto un desarrollo va a depender en gran medida del tratamiento impositivo que tenga. Pero repito, esto más para las grandes empresas en muchos casos que para el particular de todos los días. Bien, existen dos planos del derecho de superficie, que esto estaba bien marcado en el proyecto del 98 y en el nuevo código ha quedado un poco oscurecido como está redactado. Estos dos planos del derecho de superficie, dos aspectos, si quieren, del derecho de superficie, viene sobre todo del Código Italiano del 42 en la manera que está regulado. Dice el código: el superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, el terreno, vuelo, por arriba, subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, lo forestado o construido. Esto es el derecho a edificar, el ius edificandi, o si se quiere el derecho a plantar o forestar, que es una de las vertientes del derecho de superficie. Yo tengo derecho, pensemos en construcción, a construir, siempre que diga construir, plantar o forestar, piensen que estoy diciendo, si no hago alguna salvedad, todo.
yo tengo ese derecho a construir, pero no únicamente el derecho a construir, sino que hago propio lo construido. No únicamente el derecho a plantar, sino que hago propio lo plantado. La segunda vertiente es que también puedo constituir el derecho de superficie sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. Es decir, la construcción ya está, la casa ya está. Yo adquiero la superficie sobre la casa, pero no sobre el terreno. Sobre el subsuelo, pero no sobre el terreno. Entonces, en uno, derecho a construir y hago propio lo construido. En el otro, compro lo construido, pero si se llegara a destruir, tengo el derecho, después lo vamos a ver, a reconstruir. Si se llegara a destruir la plantación, tengo derecho a replantar. Con lo cual siempre uno un poco va de la mano del otro, porque el de edificar y hacer propio lo edificado, y cuando adquieren superficie directamente lo edificado, en caso de destrucción, tengo el derecho de volver a reedificar. Esto segundo es la propiedad superficiaria, o también se llamaba en doctrina propiedad separada. Pero este código ha preferido llamar propiedad separada a la propiedad que le queda al propietario del suelo, lo cual sale cuando dice: en ambas modalidades el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Es decir, coexisten ambas propiedades. Emplazamiento. Puede estar emplazado, dice el código, sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada. Esto es importante, no hace falta que yo afecte a superficie todo un inmueble, sino que puedo afectar una parte determinada y seguramente se va a pedir el instrumento propio que ustedes los agrimensores conocerán mejor que los abogados, necesario para delimitar esa parte del inmueble que estoy afectando a superficie. Esto tiene que ver, la concordancia, de alguna manera, es el artículo 1883 del Código Civil, cuando dispone que el derecho real puede ejercerse sobre una parte material. Puede tener proyección al espacio aéreo, como dijimos, al subsuelo, o puede ser sobre construcciones ya existentes, aún dentro del régimen de propiedad horizontal. Sobre esto vamos a volver posteriormente. También se dice que dice la ley que puede tener una extensión mayor de la que se necesita para las construcciones, siempre que sean útiles para el aprovechamiento de la construcción. Esto de alguna manera es para evitar tener que constituir servidumbres, para poder después gozar de la edificación. Si yo lo hago sobre una parte material del terreno, puede tener una extensión mayor de lo necesario para edificar, pero se puede extender a todo lo que sea necesario para utilizarla. El plazo. En derecho comparado es conocida la perpetuidad del derecho de superficie. Porque algunos autores dicen, bueno, esto no sería totalmente incompatible porque hay algunos casos en que se podría constituir la superficie y que igual la propiedad del suelo de alguna manera se mantuviera con bastante productividad. Por ejemplo, el caso que yo hiciera superficie sobre construcciones subterráneas. En ese caso, dicen en doctrina, bueno, se podría admitir una propiedad, una superficie perpetua. Nuestro derecho, yo creo que con buen criterio, ha optado por una superficie no perpetua. No puede exceder de 70 años cuando se trata de construcciones. 70 años cuando se trata de construcciones. Y en materia de forestaciones y plantaciones, no puede el plazo exceder de 50 años. Esto llama un poco la atención, porque una de las críticas cuando estaba la ley de superficie forestal era que para algunas especies forestales 50 años era un poco limitado, que había algunas especies forestales que requerían más plazo. Sin embargo, acá se ha optado por extender el plazo a 70 años en materia de construcciones y un plazo más limitado en materia de forestaciones y plantaciones. Ambos plazos se cuentan desde la adquisición del derecho de superficie. Si es del derecho real de superficie, será cuando se junten el título y el modo.
Es decir, habría que contarlo a partir que se hizo tradición del inmueble. El plazo convenido, dice, puede ser, el mismo artículo 21.17, puede ser prorrogado siempre que no exceda de los plazos máximos. Es decir, se puede prorrogar, pero no debería exceder de 50 o 70 años según los casos. Ahora, a mí esto me causa algún cuestionamiento. No hay ningún problema, puede ser prorrogado, pero ¿por qué no lo podemos prorrogar por 50 años o por 70 años según se trate plantaciones y forestaciones o construcciones, si después de haber pasado 10 años nos ponemos de acuerdo todos y volvemos a pactarlo por unos nuevos 50 años? Y no existe alguien, un acreedor que haya trabado un embargo, otro derecho real que está a la espera que esta superficie caduque, etcétera, que impida que esto cobre oponibilidad. Nos parece de que en esos casos sería posible, que habría que pensarlo como lo pensábamos en su momento en condominio, cuando uno pactaba la indivisión forzosa, que podía renovar siempre el plazo, siempre que no estuviera más que el plazo legal por delante como plazo máximo. Lo que no podría haber una renovación automática, que decir a los 50 años se renueva automáticamente por 50 más, o a los 20 años, a los 30 años se renueva automáticamente por 50 más, porque ahí estaría excediendo el plazo legal, y lo que la ley quiere, un desmembramiento de la propiedad que no sea más largo ya largo desmembramiento de la propiedad. Bien, ¿quién puede constituir derecho real de superficie? Bueno, el dueño. El dueño puede constituir derecho real de superficie, lo cual es totalmente lógico. El condómino. Pero la doctrina ha dicho no sobre parte indivisa, sobre toda la cosa. Por tanto, es uno de los casos en que necesitamos unanimidad de los condóminos para poder constituir superficie. Propiedad horizontal. Bien, si es sobre la unidad funcional, no habría problema, ¿no? Es decir, ya construida, yo enajeno la propiedad funcional en superficie y me quedaría con una especie de nueva propiedad sobre el terreno, porque en rigor que está en condominio. Algo medio raro, pero podría ser pensable. Es más pensable en los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, es decir, en los clubes de campo, barrios cerrados, etcétera, que como es una propiedad horizontal especial, también podemos considerar que la superficie es posible, ¿no? En ese caso es posible pensar en un derecho a edificar, es decir, no únicamente está el derecho a constituirlo sobre la propiedad separada, sino también que hubiere el derecho a edificar. Ahora, si es sobre toda la propiedad horizontal, que sería posible, que podría deducirse cuando dice el 21.16, puede constituirse sobre construcciones ya existentes aún dentro del régimen de propiedad horizontal, en este caso estaríamos ante un tema que va a requerir la unanimidad de todos los consorcistas, porque estaríamos ante algo que está afectando toda la cosa común. No hay normas específicas en el código, hubiera sido de desear que hubiera algunas normas específicas. Por lo pronto, habría que reconocer al superficiario los derechos suficientes sobre los bienes comunes para que ejerza su derecho y terminada la obra goce de la misma. El Código Civil de Portugal tiene una norma que establece que, levantada la obra, son aplicables las reglas de la propiedad horizontal, pasando el constructor a ser condómino de las partes comunes del edificio. Bien, hay una norma que tiene algún parentesco con esto dentro del código, pero que no es exactamente lo mismo. Es la norma del 21.21, segunda parte, que dice que el superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal. El superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal con separación del terreno perteneciente al propietario, excepto pacto en contrario. Es decir, yo tengo el terreno y salvo pacto en contrario, puedo construir
un edificio que tenga los requisitos para ser propiedad horizontal y puedo afectarlo a propiedad horizontal. Y dice después, puede transmitir y grabar como inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades privativas durante el plazo del derecho de superficie sin necesidad del consentimiento del propietario. Este es un caso bastante, digamos, especial, bastante singular, no lo hemos visto en el derecho comparado, no estaba en los antecedentes. Entonces fíjense, yo tengo el terreno, soy el propietario del terreno, lo doy en superficie. Salvo pacto en contrario, el superficiario puede levantar un terreno en propiedad horizontal, un edificio en propiedad horizontal, puede vender las unidades por separado, pero al cabo del plazo me va a volver a mí el edificio, propietario del terreno, en propiedad total a mi persona. Con lo cual esto no es propiamente una propiedad horizontal, sino habría que buscarle algún otro nombre, superficie por pisos o departamentos, para usar la denominación de Racciati de propiedad por piso o departamento. Pero está hablando de algo que es una unidad en sí mismo. Si vamos al otro caso, que yo les decía, que yo estoy construyendo para estar en superficie más pisos, pero para que estuvieran en superficie, como derecho real de superficie, ese reglamento que se dicte no podría ser distinto al reglamento del resto de los propietarios de los pisos de departamento. Entonces, habrá que ver cómo se conjuga una cosa con la otra, porque no podríamos tener dentro de una misma edificación dos tipos distintos de reglamento. En la práctica se va a volver bastante impracticable una construcción de este tipo. Adquisición, ¿cómo se constituye? ¿Cómo se adquiere? Dice ¿cómo se adquiere el título suficiente en rigor? Porque siempre va a necesitar tradición, ¿no? Se constituye por contrato oneroso o gratuito. Por contrato, oneroso o gratuito. Si digo contrato, no hace falta que aclare oneroso o gratuito. Puede ser transmitido, dice, por acto entre vivos o por causa de muerte. Es decir, yo tengo mi derecho de superficie, lo puedo transmitir. Yo tengo mi derecho de superficie, lo puedo testar. Hubiera sido importante que el código dijera precisamente si se podía transmitir, o sea, si se podía constituir mortis causa, es decir, si el testador podía testarle a uno una nuda propiedad, vamos a llamarla igual que en el usufructo, la propiedad separada, y al otro legarle un derecho de superficie. Sería bueno aclararlo porque hubo bastantes discusiones con la ley de superficie forestal. Por un montón de razones que hoy el tiempo no nos va a permitir exponer, pensamos que es posible esto, que se constituya por testamento. Después, siguiendo a la ley de superficie forestal, ley pésima si las hubo, muy mala, dice que no puede adquirirse por usucapión. La ley de superficie forestal en realidad no decía nada, pero esto es un poco la interpretación de algunos autores. Dice, no puede adquirirse por usucapión. Y Trascartón dice que sí, que se puede adquirir por usucapión, porque dice, no se puede adquirir por usucapión. La prescripción breve es admisible, es decir, no se puede adquirir por usucapión, pero a la larga. Si es admisible la prescripción breve, a los efectos del saneamiento del justo título. A los efectos del saneamiento del justo título. Es decir, esto va de contramano un poco con la parte general, que declaraba usucapibles todos los derechos reales que se ejercen por la posesión. Y esto de que puede ser cuando hay justo título y la prescripción breve, me trae un caso bastante de poca aplicación. Primero porque tengo que tener justo título, segundo porque tengo que ser de buena fe, y la buena fe no es únicamente haber conocido, sino haber podido conocer, y con un estudio de títulos probablemente hubiera podido conocer. Entonces, hubiera servido haber dejado la usucapión larga. ¿Por qué la usucapión larga no se deja? Porque alegremente se dice, ¿quién va a recurrir a la usucapión del derecho de superficie si puede usucapir el dominio? ¿Saben quién puede recurrir a eso? El que no tuvo nunca ánimos de propietario, de dueño, porque él tenía un título
que era un justo título de superficie, pero, por ejemplo, no tenía la buena fe. O tenía un título putativo, supongamos que construíamos superficie en 2 lotes y yo ocupaba el lote que no era. Por tanto, mi ánimo evidentemente no era de dueño, sino que era de superficiario. Entonces hubiera sido bueno que a los 20 años hubiera podido adquirir mi derecho de superficie por el plazo que decía el título. Esto es porque no se ha analizado esto debidamente al momento de sancionar el código. Bueno, facultades del superficiario. Primero, las facultades materiales. Puede edificar o plantar o forestar según la naturaleza del derecho constituido, y después es dueño como un dominio revocable de lo que edifique, planta o foresta. Bien. Bien. Y está facultado para constituir derechos reales de garantía. El código, tímidamente también, siguiendo nuevamente a la ley de superficie forestal, no dice expresamente qué derechos reales de garantía. Tendría que haber dicho, puede constituir tal y tal derecho real de garantía. Me hubiera sido, me parece, más lógico. Pero de cualquier manera, tiene un mérito que deja claro que el derecho real de garantía se puede constituir tanto sobre el derecho de construir, plantar o forestar, como sobre la propiedad superficiaria. Esto es importante sobre todo porque el derecho por excelencia que se va a constituir va a ser la hipoteca. Entonces, yo puedo hipotecar no el inmueble, sino mi derecho a construir. Esto es importante porque cuanto más fondos yo necesito es en el momento de la construcción. Entonces me permite que yo hipoteque mi derecho a construir, mi derecho a edificar o mi derecho a plantar. Por supuesto, también puedo hipotecar la propiedad separada, es decir, tengo ya la casita hecha, puedo hipotecar también la casa. Limitados en ambos casos al plazo de duración del derecho de superficie. Luego, el código, cuando habla de hipoteca, en el artículo 2206, va a decir que pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de superficie, y en anticresis va a decir que puede constituir anticresis los titulares de los derechos reales de superficie. O sea que también la anticresis es pensable en materia de superficie. Facultades del propietario, es decir, de este, vamos a llamarlo como en el caso del usufructo, nudo propietario, para entendernos. El propietario dice conserva la disposición material y jurídica que corresponde a su derecho, siempre que la ejerza sin turbar el derecho del superficiario. A ver, la jurídica, no hay duda, puede enajenarlo, pero el adquirente tiene que respetar el derecho del superficiario. Puede hipotecarlo, que esto en la ley de superficie forestal no era posible. Puede hipotecarlo, faltan pocos años para vencer el plazo de la superficie. Puedo conseguir un acreedor hipotecario e hipotecarlo. Puede constituir el derecho real que le plazca, siempre que se la ingenie para no turbar los derechos del superficiario. Es decir, a veces uno lo piensa y parece poco compatible. ¿Cómo hago un usufructo? Pero puede ser el usufructo sobre lo que está por arriba, porque el superficiario tiene nada más que cocheras subterráneas, y entonces es posible que yo constituya un usufructo en otra parte del inmueble que se proyecte, por ejemplo, hacia la altura. Bien. Destrucción de la propiedad superficiaria. El código prevé qué pasa si se destruye. La propiedad superficiaria no se extingue, salvo pacto en contrario, es decir, que podríamos pactar algo distinto en el contrato, por la destrucción de lo construido, plantado o forestado. Si el superficiario construye nuevamente dentro del plazo de 6 años en materia de edificaciones y en el plazo de 3 años en el caso de plantar o forestar. Es decir, en principio no se extingue por la destrucción del objeto, de la edificación, de la plantación, de la forestación. Pero tiene que replantar o reforestar en el término de 3 años y tiene que reedificar en el término de 6 años. Lo que no aclara el código, y para ser sincero los antecedentes tampoco lo aclaraban, es
¿Cuándo se considera que estoy edificando, plantando o forestando? Cuando empecé a cavar la zanja, supongamos que se hubiera destruido totalmente el inmueble. Cuando empecé a hacer el pozo o cuando terminé de construir. Pareciera que cuando empecé a hacer el pozo. Y yo hice el pozo y después lo detuve. Bueno, serían cosas quizás para dejar establecidas un poco más claramente en el título, ¿no? Para que tratar de tener la menor cantidad de dudas con respecto a esto. Y además, como es excepto pacto en contrario, yo podría pactar que si no hace determinadas construcciones en el plazo de 6 años, pero ¿qué significa hacerlo en el plazo de 6 años? Se extinguiera. Porque me da la posibilidad, porque dice excepto pacto en contrario. Si puedo pactar que la destrucción extingue y que no puede reconstruir, también le podría pactar pautas para reconstruir. Bien. Obligaciones del superficiario. En rigor, el código prácticamente no establece nada, porque dice nada más, la transmisión del derecho comprende las obligaciones del superficiario. ¿Cuáles? No se dice. En realidad, no se dice. ¿Por qué no se dice? Y esto es un defecto que viene también de los antecedentes. Bueno, nuevamente, para ser sinceros. Porque claro, acostumbrados a que Vélez había previsto tantas cosas en usufructo, por ejemplo, y en otros derechos reales, alguien dijo, vamos a prever menos, vamos a sacar. Saquemos. Pero teníamos el esquema mental del Código de Vélez. Y todavía en usufructo, que han quedado pocas normas, está el esquema mental que de alguna manera... Yo cuando escribía sobre este tema decía que muchos de los artículos de Vélez sirven como ejemplos doctrinarios, si bien ya no sirven como normas, pero sirven como efectos doctrinarios, como ejemplos doctrinarios. Pero acá no tenemos ejemplos doctrinarios, no tenemos una ley anterior, etcétera, y no se dicen cuáles son las obligaciones. Entonces tenemos que recurrir un poco a la doctrina, y a la doctrina casi en su mayoría comparada. Pago del precio, puede ser oneroso o gratuito. Entonces se puede pactar un precio, que puede ser de una sola vez, o puede ser un precio periódico. El precio, como da nota de color, se llama en doctrina comparada solarium. Es el precio que se paga por la superficie solarium. Pueden pactarse obligaciones referentes a la forma de realizar los trabajos superficiarios en el título. También se podría pactar entre partes, sin perjuicio después de las obligaciones al Estado, que será como el Estado las marque, qué tributos debe pagar el dueño del terreno y quién el dueño de la propiedad separado del derecho a construir, qué consecuencias tiene la falta de cumplimiento de las obligaciones del superficiario. Nos parece perfectamente posible el pacto comisorio, como también hemos declarado que es posible en el usufructo, creo en la última jornada, no sé si quedó después en las declaraciones. Y también es cierto que la transmisión comprende las obligaciones del superficiario. Yo puedo enajenar mi derecho, pero comprende las obligaciones del superficiario. Y la renuncia del derecho, su desuso o abandono, no lo liberan de sus obligaciones contractuales, lo cual puede interpretarse de manera amplia que aunque transmita su derecho de superficie, siga obligado por sus obligaciones contractuales, salvo que el dueño de la propiedad lo libere, que el dueño del terreno lo libere de esas obligaciones. Extinción. ¿Cómo se extingue el derecho de construir, plantar o forestar? Porque en realidad el 21-24 no habla de la extinción de la superficie. El 21-24 que habla de extinción, habla de la extinción del derecho de construir, plantar o forestar, no de la superficie como propiedad separada. El primero, que no está mencionado, sería la destrucción total del objeto sobre el cual recae. No estoy hablando de la casa, no estoy hablando de la forestación, no estoy hablando de la plantación. El terreno se lo comió el río, se lo llevó el río. Desapareció con un terremoto. Yo quise volver a encontrar una cita que es de Moisés Despanés. No, él hablaba de que cuando hubo un terremoto, creo que era él, que un terremoto en Valdivia, Chile, en el 60, un gran terremoto, hubo muchas partidas que hubo que darlas de baja porque había desaparecido abajo de las aguas.
En ese caso se extinguió el dominio y junto con el dominio se extinguió, por supuesto, el derecho a construir, plantar o forestar. Por renuncia expresa, renuncia que habrá, como este es un derecho real, perdón, no lo dije, inmobiliario, recae sobre inmueble, se debe hacer por escritura pública. La renuncia expresa debe hacerse por escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Vencimiento del plazo, vencimiento de una condición resolutoria, por consolidación. Consolidación es la reunión en la misma cabeza de la calidad de dueño del terreno y de dueño del derecho real de superficie. Por tanto, se consolida en cabeza del superficiario, en cabeza del nudo propietario, en cabeza de un tercero, se extingue. Por el no uso, forma común de extinguir los derechos reales sobre cosa ajena, que en Vélez sobre todo era para promover que se consolidara el derecho en cabeza del propietario y que no hubiera derechos reales sobre cosa ajena y que encima, de disfrute sobre cosa ajena y que encima no se utilizaran. No uso de 10 años para el derecho a construir y de 5 para el derecho a plantar o forestar. ¿Qué se aplica de esto a la propiedad superficiaria? Bueno, la doctrina ha dicho que el no uso no se aplica a la propiedad superficiaria, porque como es un verdadero dueño, el que es dueño de la propiedad que está construida, plantada o forestada, no se le aplicaría en este caso el no uso. En realidad de la letra no surge, para aplicar el no uso debería estar expresamente, y es la opinión además de que había emitido con la ley de superficie forestal Luis Andorno. ¿Se podría pactar en contra del no uso? En general la doctrina es negativa, porque tiene un gran parentesco esto con la prescripción, y yo no puedo alargar los plazos de prescripción. Podría acortarlos, pero no alargarlos. Por tanto, esto sería de orden público. ¿Qué efectos tiene la extinción? Dice el artículo 21-25, al momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Se comprende la redacción del código por lo que va a decir después, pero en realidad siempre va a ser suyo, aunque sea la extinción no por el cumplimiento del plazo convencional o legal. Vencido el plazo, se recobra el principio de accesión y se extiende a todo lo construido, plantado o forestado. ¿Por qué plazo convencional o legal? Porque si no dijera nada, el título, habrá que entenderlo que se constituyó por el plazo máximo permitido. Se entiende que es por eso. ¿Por qué se refiere únicamente al plazo convencional o legal? Porque en el segundo párrafo se dice expresamente: si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas. Es decir, por un lado lo construido, edificado, plantado, y por el otro lado el suelo, como si no hubiera habido extinción hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. Es decir, si yo constituyo una hipoteca sobre el derecho de edificar, pero se extingue antes del plazo por cualquiera de las otras causales, en rigor seguiría subsistiendo la hipoteca como si fueran dos inmuebles separados. Esto habría que pensar si es justo en el caso de una condición resolutoria, porque hay otros casos, la renuncia expresa, la consolidación, el no uso, que son variantes que no puede, mejor dicho, son variantes que pueden manejar las partes de alguna manera, y con eso perjudicar los derechos de un tercero. Pero la condición resolutoria, que es someter el acto a un acontecimiento futuro e incierto, que yo puedo conocerlo
o bien porque esté anotado en el registro, o bien por el debido estudio de títulos, no sé si en ese caso, en caso de conducción resolutoria, no habría que haber dispuesto la misma solución que para el caso de cumplimiento de plazo, es decir, que se extingue todo. De cualquier manera, esto es lo que dice la ley. Subsiste también los derechos reales por el tiempo establecido en este caso. Bueno, extinguido la superficie, el titular del derecho real sobre el suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contrario. En rigor no me gusta mucho esto de indemnizar, ¿no? En realidad es pagarle una compensación por lo que él deja sobre el inmueble. Se le paga una compensación por lo que él deja sobre el inmueble. Que esto ha tenido algunos vaivenes, por ejemplo en el proyecto del 98. En una versión decía que no se debía nada, en otra que sí se debía. Bueno, esto es siempre salvo pacto en contrario. Y se dice que el monto de la indemnización en el 21-26 es fijado por las partes en el acto constitutivo del derecho real de superficie o en acuerdos posteriores. Bien. Esto hay que acordarlo de antemano. En subsidio, dice el 21-26, a los efectos de establecer el monto de indemnización, el proyecto del 98, etcétera, decía que había que indemnizarlo en la medida del enriquecimiento. Acá la norma a mí me excede. Esto es para contadores, a mí realmente me excede. 21-26. En subsidio al efecto de establecer el monto de indemnización, se tomarán en cuenta los valores subsistentes incorporados por el superficiario durante los 2 últimos años descontada la amortización. Muy complicado. Debería ser en la medida del enriquecimiento, que sería lo lógico. Hasta se podría establecer un doble rasero, en la medida del enriquecimiento, siempre que no supere la inversión a moneda actualizada, si pudiéramos actualizar, que ha hecho el superficiario. Parecería un poquito más lógico. De cualquier manera, está así y yo creo que esto es muy bueno que se pacte en forma minuciosa en el título para evitar problemas posteriores. ¿Cuánto me queda? Casi nada, ¿no? ¿Alguien me está midiendo el tiempo? 5 minutos. Bueno, muy rápidamente les quiero decir 2 cositas sobre el derecho de sobreelevación. El derecho de sobreelevación no es la superficie, sino que es un derecho que se le da a un tercero para que pueda edificar y afectar luego a propiedad horizontal lo edificado. Puede ser el propietario original del inmueble con reserva para construir, que se reserva derecho para construir nuevos pisos. Pueden ser los integrantes del consorcio para construir por administración, en ese caso con unanimidad. Podría ser una facultad accesoria del titular de unidades funcionales, de una propiedad horizontal. Podría ser la concesión a un tercero extraño para que después esas unidades se habiliten en propiedad horizontal, o podría ser la misma persona jurídica consorcio, como aneja una unidad funcional de su propiedad, o bien como un derecho dentro de su patrimonio, a fin que el resultado sea beneficioso para el conjunto. Pero siempre para afectarlo a propiedad horizontal, y la propiedad horizontal participa de esta característica del dominio que es perpetua. Entonces no se confunde con el derecho real de superficie, ni se confunde con este derecho real medio raro de superficie en propiedad horizontal que hemos visto. Ahora, esto en nuestro derecho no está regulado de ninguna manera, pero por lo pronto no es un derecho real. En el derecho comparado tenemos que, por ejemplo, en el Código Civil de Cataluña, catalán, por un lado se regula la superficie y por el otro lado se regula este derecho como derecho de vuelo, y puede ser para edificar hacia arriba, pisos en propiedad horizontal, hacia abajo, piensen en cocheras en propiedad horizontal. Podría incluso estar al costado del inmueble, como en un muy buen artículo dice el doctor Ventura, pero no es un derecho real, sino que se trata de un derecho personal, en todos los casos de un derecho personal, que probablemente pueda tener acceso al registro, seguramente si está en el primer reglamento. Se discute si se hace por separado el reglamento, si pudiera tener acceso al registro o no.
Quizás después Betty nos va a decir cómo está, Betty Mazzei nos va a decir cómo está actualmente en el registro. Pero para pactar este derecho habría que tener algunos recaudos, ¿no?, que la doctrina ha aconsejado. Primero, que exista una autorización concreta y expresa de realizar la obra nueva. Segundo, determinación que el autorizado cubrirá, salvo que se pacte otra cosa, que no sería lógico, todos los gastos, costos y honorarios profesionales, planos, trámite administrativo, impuestos que demande la transformación y la modificación del reglamento de propiedad. La relación concreta respecto a la situación dominial de los bienes comunes que se amplían o modifican, porque claro, al habilitar nuevos pisos se van a modificar o se van los porcentajes, los bienes comunes, etcétera. Porcentaje que se asignará a las nuevas unidades sobre los bienes comunes. Renuncia a la titularidad de las obras nuevas a favor del autorizado, si es que el autorizado va a hacer propios esos departamentos nuevos que construye, la que se consolidará al modificarse el reglamento. Otorgamiento de los mandatos para todos los actos necesarios para llevar adelante el proyecto, incluyendo las facultades a fin de adjudicar unidades y reformar el reglamento y planos. Y la posibilidad o no de la cesión del derecho de sobrelevar, establecer de qué manera deben efectuarse las obras, el tiempo en el cual se deben ejecutar, bien, y otra serie de cuestiones que a lo mejor quizás no es el caso relatar ahora. Lo que sí yo quiero llamar la atención, que quizás el código, no como derecho real, me parece lógico no multiplicar un derecho real y un derecho real sobre el vuelo, y después si no edificamos, qué pasa en el espacio aéreo, etcétera. Pero quizás tendría que haber regulado un poco más detenidamente esto como derecho personal. Les digo porque me parece que en todos los días vamos a tener más cuestiones con respecto a la autorización para elevar nuevos pisos cuando el techo edificable no se ha agotado, que es lo que se plantean los autores españoles, que es lo que en unas jornadas en el 2002 allá en Mendoza el agrimensor Fricks planteó muy bien, hablando de la propiedad cuadridimensional. ¿Tridimensional? Bueno, pues ya hablemos de cuadridimensional, porque ahora hemos incorporado el tiempo también, el tiempo compartido. Entonces, no nos olvidemos de la cuarta dimensión, que es el tiempo. Mañana es el día que Marty McFly volvió del futuro. Es decir, es el 21 de octubre del 2015, el día que Marty McFly, llegó al futuro. La película Volver al Futuro, así que no nos olvidemos de la cuarta dimensión. Pero quizás este derecho, de alguna manera, nosotros vemos que se está gestando en un montón de cuestiones en distintas formas y merecía una mayor regulación. El de superficie, le auguramos el mejor de los éxitos al derecho real de superficie. Insisto que creo que va a depender del tratamiento impositivo, pero si fracasa, no nos olvidemos de esto que decía Díez Picasso y tiene que ver con lo que es el latino, ¿no? El hombre latino, que está muy bien que sea así. Queremos ser propietarios del inmueble en toda su extensión, por lo menos hasta donde podamos alcanzar de los cielos y en sus profundidades, pero sin llegar a los infiernos, por lo menos hasta el purgatorio. Bueno, muchas gracias.